auspician este programa. ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos en esta nueva edición del Embudo, en el Embudo Extra, como estamos haciendo todas las semanas para encontrarnos con ustedes y contarle las últimas novedades y el análisis de lo que está pasando en materia política en la provincia de Buenos Aires, cuando estamos a 20 días prácticamente de las elecciones primarias, con sinceramente un movimiento bastante tenue de la mayoría de los candidatos, sobre todo en los distritos se da esta situación, no tanto así quizá en el orden provincial, donde esta semana la verdad que hemos tenido un incremento en la temperatura y en los discursos entre una y otras fuerzas políticas, en realidad entre los cruces, porque más que discursos lo que hubo fueron cruces en los medios de comunicación, de críticas de un lado y del otro, que lo que hicieron fue denotar algo que nosotros venimos marcando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con la verdadera pelea de fondo que se da en esta elección en la provincia de Buenos Aires, que no parece ser definitivamente la pelea Massa-Cristina o Francisco de Narváez-Cristina Kirchner o Stolbizer y el gobierno nacional, sino que por lo menos dentro del peronismo se vislumbra la pelea de la sucesión justamente del justicialismo. Hoy es muy difícil verdaderamente que la presidenta de la República consiga la reelección y la reforma de la Constitución. Y entonces lo que empieza a observarse es cómo se va a dirimir esa fuerza interna del Partido Justicialista para saber verdaderamente quién se va a quedar con el mejor posicionamiento del distrito más trascendente y más decisivo que tiene la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Y esta me parece la guerra de fondo entre Daniel Scioli y Sergio Massa. Hemos escuchado también en estos días declaraciones cruzadas no de Massa ni de Scioli, pero sí de su gente más cercana, ¿no? En el caso de Scioli, quien habló fue Alberto Pérez, el jefe de gabinete, y es lo mismo que decir que en la escala de jerarquías, Alberto Pérez es el que está un escalón por debajo de Scioli, es el que está más arriba de todos, pero un escalón por abajo de Scioli. Mientras tanto, por el masismo hablaron los intendentes, muchos de ellos, entre los que está Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, José Severri, intendente de Olavarría, son un poco los dos intendentes que cada vez que hay que salir a decir algo en nombre de Massa, aparecen ellos en los medios de comunicación. ¿Dónde se centró la pelea? La pelea se centró en una nota periodística que publica La Nación el lunes, donde da cuenta que muchos de los intendentes que forman parte del Frente Renovador habían empezado a ahorrar dinero y a tener sus cuentas públicas lo mejor posible ante lo que ellos creen es una segura represalia, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, por haberse decidido a pasar a otra fuerza política. Y en esa nota y en ese ranking, digamos, de intendentes ahorrativos, el primer lugar lo tenía Sergio Massa, que dice tiene ahorros por cerca de 187 millones de pesos, y en segundo lugar aparece Jesús Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, que también ha conseguido ahorrar más de 100 millones de pesos en sus cuentas, lo que le permite cierta independencia si es que mañana se cortaran todos los recursos de la nación y de la provincia, cosa que es muy difícil. Es cierto que es muy difícil porque hay una ley que se llama la Ley de Coparticipación, que más allá de donde uno se encuentre militando políticamente, eso debe ser girado de manera automática y por día a los municipios en concepto de lo que se recauda a nivel nacional y provincial y lo que le corresponde a las comunas. Pero claro, esto no dejó de generar una polémica, y en el caso particular de Malvinas salieron fuertemente a criticar desde el Ministerio de Salud, el doctor Alejandro Colia, que es el ministro de Salud de Scioli, a decir que Malvinas Argentinas era el distrito que mayor cantidad de coparticipación recibía, sobre todo por el tema de salud. Esta es una vieja historia, la verdad que es una vieja historia
Nosotros la hemos contado muchas veces, incluso hemos hablado aquí con protagonistas como el secretario de Salud de Malvinas Argentinas. Cuando hay un tironeo de esta naturaleza, aparece siempre esta polémica sobre cómo se financia la salud de Malvinas Argentinas. Y para simplificarlo, hay algo que es muy gráfico. Malvinas Argentinas recibe mucho más que otros municipios de coparticipación por la simple razón que su sistema sanitario tiene mucha más oferta para que los pacientes, no solo de Malvinas Argentinas, sino de gran parte del conurbano y del país, se atiendan en sus hospitales. Como esto genera mayor servicio, mayor demanda, mayor volumen de ingreso. Esto por el lado de la coparticipación. Esto explicado a grandes rasgos porque se usan muchos tecnicismos que la verdad no vale la pena aburrirlos con eso. Pero digo, si Malvinas recibe más es porque atiende más. Esta es un poco la ecuación, no porque se le ocurrió a alguien que la plata tenía que ir para Malvinas Argentinas. Pero también es cierto que hay un trasfondo, porque la coparticipación es una masa de dinero uniforme. No es que se aumentó la coparticipación solo porque Malvinas Argentinas atiende más personas en su sistema de salud. La coparticipación es una. Lo que ha provocado es que al tener mejores servicios y mayores, Malvinas Argentinas absorbe lo que quizá antes iba a otros municipios que han dejado de prestar esos servicios sanitarios. Por supuesto que esto a quien le queda menos dinero le provoca molestia, le provoca bronca, sobre todo si son intendentes no alineados al espacio donde está hoy el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Los casos más concretos son, por ejemplo, los de Raúl Otacé, intendente de Merlo, y Hugo Curto, el intendente de 3 de febrero, que están desde hace muchos años, esto no es nuevo, muy molestos por esta irrupción de Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas con el sistema de salud que tantas veces hemos contado, hablado y tanto también se ha escrito sobre el mismo. Esto es lo que empezó a pasar en estos días y después se fue prolongando porque también habló Sergio Massa y dijo que la verdad había dejado de recibir muchos recursos, que la provincia de Buenos Aires no tiene manera de hacerse cargo de un montón de problemas que tienen que hacerse cargo los municipios, algo que en definitiva es cierto. ¿Cuántas veces en este mismo programa y en alguna otra edición, tanto del Embudo como de cualquier otro programa político que aborde la realidad bonaerense, nos hemos encontrado con este tipo de situaciones y de explicaciones, ¿no? Diciéndonos que los intendentes o le tienen que poner nafta a los patrulleros o tienen que comprar cámaras para dar mayor seguridad o tienen que hacerse cargo de la atención sanitaria y de sus hospitales porque la provincia no los puede pagar, o bien, como mostrábamos hace poco, tiene que hasta comprarle estufas a las escuelas de su municipio porque la provincia de Buenos Aires le dice que no tiene plata o que se arreglen como puedan, porque esto también existe, ¿no? Cuando van los funcionarios a La Plata, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos comprar estufas. No tenemos plata, no hay plata, no se puede, estamos ahorrando, no tenemos disponibilidad de recursos. ¿Qué hacemos entonces? Arréglense como puedan. Esto fue así, digamos, esto que le cuento le pasó a un funcionario de un consejo escolar de esta zona del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Le dijeron, arreglate como puedas. Entonces, se esconden muchas cosas, pero claro, en la vorágine de los medios, uno dice algo, el otro dice lo contrario y siempre va a quedar la duda de quién dice la verdad y quién está mintiendo o si en definitiva cada uno tiene algo de razón. Alberto Pérez, el que le contestó a Massa y le dijo que era algo así como un ingrato, desagradecido, que Tigre había recibido mucha plata. Bueno, salieron en coro tanto de la Torre como Echeverri, aunque de la Torre no lo hizo a través de un medio de comunicación. Lo hizo a través de un comunicado oficial del Frente Renovador. ¿Qué significa esto? Que no es que a De la Torre cuando le dijeron, ¿viste lo que dijo Alberto Pérez? De repente agarró, estaba ante 4 o 5 periodistas, como suele suceder en algún acto, y contestó lo primero que se le vino a la cabeza. No. Esto fue evidentemente elaborado porque salió desde la oficina de prensa del Frente Renovador de Massa. Entonces De la Torre dijo que Alberto Pérez había estado negociando hasta último momento la inclusión de candidatos de Scioli en el Frente Renovador. Y después Alberto Pérez contestó, diciendo, bueno, en realidad los que nos buscaron para que Scioli se vaya con Massa fue Massa. Estaba desesperado porque Scioli acompañe a su proyecto político. ¿Cuál es la verdad?
y miren, cada uno tendrá su razón para explicar. Aquí lo cierto es, y lo hemos contado en su oportunidad, que hasta último momento, los cierres fueron el 22 de junio. Hasta el 21 de junio, que fue viernes, hubo negociaciones entre Massa y Scioli para ir juntos y enfrentar al gobierno. Hay muchas anécdotas al respecto que muestran que esto existió verdaderamente. Una de ellas es, por ejemplo, un llamado que hizo Consu Nextel, el ex intendente de José Cepaz, a un hombre de la carne muy ligado a Scioli. Y le dijo, ¿qué está pasando en este momento? Y del otro lado, la respuesta fue, la verdad es que estamos cansados del ninguneo que le hacen a Daniel desde el gobierno nacional. Nos vamos, estamos preparando todos para irnos y romper. Anécdotas que pasaron ese día. Con el transcurso de las horas, la cuestión se fue diluyendo y hasta alguien quiso graficar diciendo que en un momento, cuando se estaba a punto de cerrar el acuerdo, Scioli, literalmente, con lágrimas en los ojos, dijo, no puedo hacer esto, no puedo, y no lo hizo. Por eso no hubo acuerdo entre Massa y Scioli. Aunque los que le dan una vuelta más a esta tuerca dicen que tampoco podían ponerse de acuerdo porque los dos van a pelear por el mismo objetivo en el 2015, que es la presidencia de la República. A partir de esa situación, Scioli se alineó más que nunca con el gobierno nacional y se puso al frente de la campaña. Lo que yo llamo, y como publica en su libro el autor inglés Hilary Belloc, cuando habla de las grandes profecías de la historia, las grandes herejías de la historia, me parece que debemos preguntarnos quién ha sido el hereje en esta cuestión. ¿Quién verdaderamente ha cometido la herejía? ¿Massa o Scioli? Yo digo que Massa lo que está haciendo es una sciolización de su discurso. Massa scioliza su discurso, mientras que Scioli se ha convertido al cristinismo. Se ha convertido al cristinismo. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida le cuento algunos detalles más de cómo está la situación en la política de la provincia de Buenos Aires y una interna feroz en la Secretaría de Informaciones de Estado que involucra incluso a un exintendente de la región norte del conurbano bonaerense. Ya venimos. Auspician este programa. Bueno, y en el medio de toda esta situación política de la provincia de Buenos Aires nos encontramos, por supuesto, con la carta que escribió Francisco de Narváez para decir o invitar a los distintos candidatos a debatir. En realidad no a todos. De Narváez invitó a, por supuesto, a Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Martín Insaurralde a hacer un debate público que sea transmitido por la televisión pública estatal, y también dijo que sería una buena idea hacerlo en la sede de la Universidad de La Plata. Dos lugares donde el kirchnerismo son fuertes, ¿no? Tanto en la Universidad de La Plata, donde además incluso la decana de la Facultad de Periodismo va como candidata a concejal en la ciudad de La Plata por una de las líneas del Frente para la Victoria, y por otro lado, obviamente, la televisión pública. La verdad que, a diferencia de otros años, la propuesta de Narváez encontró mucha más receptividad, porque tanto Stolbizer como Insaurralde dijeron que sí. Insaurralde dijo, están dadas las condiciones. Massa no dijo que no, pero dijo, habría que debatir una vez que pasen las elecciones primarias, cuando ya estén definidos los candidatos que van a participar de las elecciones de octubre. Esta fue quizá el único reparo que puso Sergio Massa para decir voy a debatir con el resto de los candidatos. Hay siempre un viejo axioma que dice que el candidato que
que va ganando en las encuestas no debate, no se pone a riesgo de poder quedar en evidencia de alguna u otra cuestión que no pueda responder con solvencia. En otros países es común el debate y hasta no hacerlo implica una pérdida de votos importante, ni se les pasa por la cabeza a los candidatos, sin ir más lejos en los Estados Unidos, ¿no? Son muy comunes y a pesar de que uno u otro candidato vayan primero en las encuestas, se debate de todas maneras. Pero bueno, aquí estamos en la Argentina, ¿no? Con otra mentalidad, con otras costumbres y con otra cultura en materia política. Ahora, por supuesto que las encuestas también marcan en los tiempos de campaña innumerable cantidad de operaciones. Nosotros le contábamos días pasados en este programa que había algunos números que se difundían en relación a lo que estaba pasando con la candidatura de Massa y de Martín Insaurralde, mayoritariamente, que lo daban a Massa más de 10, 12 puntos encima de Insaurralde en la intención de voto. El otro día la consultora Poliarquía, que es muy seria, pero que trabaja para Scioli, cuyo uno de los directores es Fabián Pérez Chocnik, dijo que la distancia se había acortado a 7 puntos y que a medida que pasaban las semanas esa distancia se iba también reduciendo a favor del candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, y que obviamente el tercer puesto estaba muy peleado entre de Narváez y Margarita Stolbizer. Bueno, hay dos realidades, ¿no? Porque si uno recorre la primera sección electoral, se encuentra con que Massa va aventajando por un amplio margen al resto de los candidatos. Si uno recorre distritos populosos como los de la tercera sección electoral, encuentra otras realidades. En algunos le va mejor a Massa, pero no saca enormes diferencias en donde está ganando, salvo en el caso de Almirante Brown, ¿no? El distrito que gobierna Darío Giustosi. Les contaba recién que hay un lío bárbaro en la interna de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Del Estado, la CI, antes la CIDE, que según lo que publicó en su portal hace unos días Jorge Asís, hasta da a entender que en el medio de esa interna aparece el nombre del ex intendente de José Cepaz, Mario Ishi. Lo que dice Asís, en 2 artículos que publicó recientemente en su portal, es que hay un ex intendente al cual él llama los mini gobernadores, de aspecto oriental del conurbano bonaerense, al cual apodan el Gordo. Le diría que está casi todo dicho, ¿no? O sea, intendente, ex intendente del conurbano, de la zona del conurbano bonaerense, de aspecto oriental, salvo que sea el japonés García, pero Gordo no es el japonés García, como describe Jorge Asís en sus notas, y la verdad que da algunos detalles bastante serios de la situación interna, porque aparentemente lo que cuenta Asís, y alguna información nosotros de eso tenemos y hemos contado, uno de los que estaba encargado de negociar la posibilidad de que Sergio Massa no rompa con el Frente para la Victoria era Mario Ishi. Mario Ishi tiene buena relación con Massa, ha hablado muchas veces con él, habla muy seguido con él, además hay hombres de su confianza que tienen negocios en Tigre, como el caso de Raceto, que le han dado la concesión del puerto de Frutos, lo conoce a Massa en los tiempos en que juntos trabajaban en la Secretaría de Desarrollo Social del menemismo con Palito Ortega, con lo cual hay muchos lazos y muchos vínculos comunicantes. Lo que da a entender este artículo es que la presidenta estaría muy enojada porque parece que le mintieron, o por lo menos le iban llevando información errónea de lo que iba a hacer Sergio Massa. Y la verdad que es todo un tema. Si hubieran leído el embudo en enero, nosotros ya le adelantábamos a la presidenta o a quien lo haya leído que Massa iba a ser candidato. Sin embargo, tanto este operador que dice Asís que no dudamos en que se refiere al intendente de José Cepaz o al ex intendente de José Cepaz, y también el señor 8, que en la jerga de los servicios de inteligencia es el segundo de la CIDE, Paco Larcher, también aparentemente le llevaban información de que Sergio Massa no se movería del lugar, sumado también a algún dato que le habría pasado un banquero muy conocido de la Argentina como es Jorge Brito, del Banco Macro, que Massa no iba a enfrentar al kirchnerismo. Mientras esto pasaba, Massa seguía avanzando con su armado, y después terminó siendo candidato, por supuesto. Después terminó siendo candidato y estalló por el aire. Por eso explican muchos de ellos que el nombramiento, o el intento, porque ahora se frenó, de nombrar a César Milani como jefe del ejército argentino y de las Fuerzas Armadas,
obedecía que, al ser un hombre de inteligencia, haya otro tipo de información reservada para que le llegue a manos de la presidenta, que no sea la que le proporcionaban hasta aquí los agentes de la CIDE o de la CI, cuyas caras o cuyos nombres más visibles son Fernando Pocino y Jaime Estiuso, dos hombres de hace muchísimo tiempo y de mucha trayectoria en la Secretaría de Informaciones. Bueno, la verdad es que veremos si esto que escribe así se están así, pero lo cierto es que habría habido un malestar. Y a propósito de Zanini, el próximo programa del Embudo, el que vamos a emitir el domingo a la noche, a las 9 de la noche, va a estar con nosotros aquí conversando Ramón el Nene Vera, que durante mucho tiempo levantó las banderas del masismo, quiso ser candidato de Massa en Moreno, pero que no pudo ser candidato porque, así como pasó en otros municipios, hubo listas que se bocharon o que no pudieron participar por decisiones políticas, ¿no? Y la verdad es que a personas como Vera y otros dirigentes que le ha pasado lo mismo en muchos municipios donde querían participar dentro del Frente Renovador, el que los ha empezado a convocar de a uno, y en algunos casos en reuniones conjuntas, es el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, que los convoca y un poco los contiene para que terminen trabajando en la próxima elección dentro del Frente para la Victoria, aunque por supuesto no pueden ser candidatos. Pero este es un dato, ¿no? Que el secretario legal y técnico de la presidencia sea el que los convoque y además los contenga en este esquema político, por supuesto ayudado en algunos casos por intendentes, ¿no? que los llevan y que han hecho los puentes necesarios para que esto se produzca. Pero también esto nos da la pauta que en algunos sectores del gobierno hay una decisión política de ir a fondo contra Sergio Massa, lo que también termina teniendo un significado, que es que empieza a caerse esta idea de que Massa era un kirchnerismo light. Me parece que no, es porque por la información que tenemos nosotros hay sectores del gobierno que están decididos a poner todo lo que hay que poner para que a Massa le vaya mal en este comicio. Por ahora las encuestas dicen otra cosa. Bueno, gracias por acompañarnos en esta edición extra del Embudo aquí en la web, y nos reencontramos con ustedes en cualquier momento, y por supuesto lo invitamos los domingos a las 9 de la noche en la pantalla del canal provincial de Telered, y por supuesto también en las redes sociales, en YouTube, en nuestro canal de YouTube que es Sebastián Dumont. Nos pueden encontrar en cualquier momento tanto esta edición como todas las ediciones del Embudo. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena tarde, una buena noche, y en cualquier momento estamos otra vez con ustedes. Chao.